Entonces, como verán, tenemos actividades entre reflexión crítica, académica, cultural y mucho arte en esta Semana de Acción Mundial, como debería ser, ¿no? Entonces, con ello, agradecer este encuentro. Esta es nuestra agenda. Empezaremos y queremos invitar en esta oportunidad a Mercedes Mayol para que pueda saludarnos aquí en esta inauguración de la Semana de Acción Mundial por el Derecho a la Educación. Ella es representante regional de la Organización Mundial de la Primera Infancia y es una de las agendas más importantes que la campaña boliviana por el derecho a la educación también está poniendo en mesa. Muchas gracias y un saludo a Mercedes Mayol. Buenos días a todos y todas. Bueno, para mí es un enorme placer volver a venir a Bolivia, a La Paz, y a compartir con la campaña boliviana, con quienes tenemos un vínculo que excede lo profesional y excede las luchas por los derechos humanos, y nos encuentra en estos lugares donde se cruza la ética, donde se cruza la estética y donde se cruza también el afecto. Yo pertenezco a la Organización Mundial para la Educación Preescolar, que es una organización que nació hace 70 años en el mundo, en el primer congreso que hizo UNESCO, recién creada. Y fue creada bajo ese gran paradigma que creó también la UNESCO, que pensando, digamos, que con la paz, que la paz se podía construir con la ciencia, con la educación, con la cultura para todos y todas. No lo hemos conseguido todavía, tenemos que seguir bregando, tenemos grandes desafíos en América Latina. Yo soy vicepresidenta regional para América Latina de la OMEP y recorro mucho, voy mucho a las instituciones y programas que atienden a la primera infancia. Como sabemos todos y todas, la primera infancia es esa etapa tan fundamental, tan fundante de la vida humana, ¿no es cierto?, y fundante del desarrollo de los seres humanos, del desarrollo de su ciudadanía, de su lenguaje, de sus culturas, de su personalidad, ese desarrollo que es holístico, ¿verdad?, y fundamentalmente un proceso humano. Hoy a la tarde voy a tener mi oportunidad para poder hablar un poco más largamente sobre un estudio que hemos hecho junto con la campaña latinoamericana por el derecho a la educación y una organización que se llama EDUCO. Y estamos en un momento de grandes oportunidades para la concreción del derecho a la educación y el cuidado de la primera infancia, pero al mismo tiempo de grandes desafíos. No es fácil lo que está pasando en América Latina. Hay un crecimiento y una consolidación de ideas que tienen que ver con las posiciones neoliberales, ¿no es cierto?, con pensar al sujeto humano, al niño pequeño, ya como un recurso humano en potencia, ¿no es cierto?, y no desde una mirada holística, humana. Y entonces tenemos grandes desafíos que tienen que ver con esta enorme desigualdad en el acceso, ¿no es cierto?, con que los niños de las clases más acomodadas tienen derecho a la educación y los niños pequeños que están en situación de pobreza, en situación que ven vulnerados sus derechos humanos, y que en América Latina son muchos, ¿no es cierto?, tienen menos posibilidad de acceder. Y detrás de cada niño también está cada familia, ¿no es cierto?, que están sufriendo estos ataques por parte del neoliberalismo en nuestros países. Yo soy argentina, como habrán observado por mi acento, soy de la llanura, así que sufro las escaleritas para venir las 2 cuadras y la altura, pero me encanta estar aquí. Y debo decir que yo crecí en otra Argentina, no en una Argentina macrista,
en otra Argentina, y todos estos años hemos avanzado muchísimo. Nosotros tenemos una tradición muy fuerte y muy consolidada de cuidado y educación de la primera infancia. Sin embargo, hoy tenemos la vergüenza de decir que tenemos el 51% de los niños en situación de pobreza. Esto es un escándalo ético, esto es algo absolutamente inhumano, que cómo ha conseguido este gobierno en solo 3 años destruir tanto la Argentina y destruir tanto, y además con gran impacto regional. Vemos las compañeras también y los compañeros que vienen de Brasil, ¿no es cierto?, lo que está pasando en nuestros países, la criminalización de los maestros, cuando los maestros se levantan para decir que esto es una injusticia, ¿no es cierto? Ya están llegando la gendarmería, la policía a reprimir, a meter presos a los estudiantes. Estamos en un momento difícil, pero no es un momento irreversible. Yo soy abuela, he vivido mucha América Latina en este cuerpo y sé que podemos revertirlo si nos juntamos, si tenemos buenas ideas. Y estas buenas ideas se plasman aquí, por ejemplo, en la semana. Esta semana de lucha y de visibilización del derecho a la educación es muy importante, porque suma voluntades, porque suma cuerpos que necesitamos para que estén trabajando para todos y todas a lo largo de toda la vida, porque la educación empieza con el nacimiento del niño y termina con nuestra muerte. Así que muchas gracias por estar acá, por escucharme, muy agradecida por la invitación, y vamos a trabajar esta tarde todos juntos. Muchas gracias. Gracias, Mercedes Mayol, que nos visita aquí a la campaña boliviana por el derecho a la educación. No es primera vez, la tenemos siempre como una aliada de América Latina. También se está postulando para la campaña para ser representante mundial. Esperemos que todas las fuerzas de América Latina te acompañen y puedas representar a nivel mundial esta organización. Bueno, vamos a convocar ya para comentarnos sobre el Año Internacional de las Lenguas y ya inaugurar el foro con la primera mesa, nuestro querido presidente Celestino Choque, presidente del directorio de la campaña boliviana por el derecho a la educación. En primer lugar, muy buenos días a todos y a todas. Agradecer a nuestras invitadas internacionales que nos están acompañando en estos días. También agradecer a nuestras invitadas nacionales para este evento y a todos quienes están presentes aquí. Es la presencia de la representación de la sociedad civil, quienes somos, como decía anoche, los que nos beneficiamos de toda la política educativa que se plasma en nuestro país. Este año lo estamos destinando en esta campaña, en esta Semana de Acción Mundial, fundamentalmente a lo que es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, que precisamente la ONU ha declarado este año con ese destino exclusivamente. Y llegar a presenciar el Año Internacional no es una casualidad ni viene de la noche a la mañana, sino es producto de largas luchas de los pueblos indígenas originarios que no solamente han realizado en Bolivia, sino en toda Latinoamérica y, por qué no decir, en todo el mundo. Entonces, ayer hemos visto, por ejemplo, los promotores aymaras. Bolivia ha sido uno de los países que ha gestado precisamente estos movimientos indígenas, con las escuelas clandestinas, con las escuelas indigenales, con todo lo que han sido los educadores indígenas, como ser Abeliño Siñani y mucha gente aymara, quechua, también de las tierras bajas. De ahí hemos llegado a lo que es Huarizata. Huarizata es un ícono de nuestra educación boliviana y latinoamericana, por qué no decir. Si aquellas personas que conocemos Huarizata nos damos cuenta cómo ha emergido la educación de los pueblos indígenas en pleno centro del gamonalismo, de lo que significa la provincia Omasuyos. Pero sin embargo se ha gestado, precisamente han sido el Abeliño Siñani y Elizardo Pérez quienes han enfrentado contra toda arremetida que han dado los patrones de esos sectores, porque Huarizata nació con una luz
de dar libertad a los indios de la región, y no solo de la región, sino de todo Bolivia, y posteriormente se ha expandido a todo lo que es Latinoamérica. Llega el Código del 55. Bueno, antes del 55 llega el primer Congreso Indigenal de 1945, donde se reunieron por primera vez alrededor de 4.000 delegados indígenas, que pidieron los derechos que por justicia les correspondía. Precisamente el gobierno de Villarroel les apoyó estas iniciativas, pero hasta por ahí no más, porque lo que quisieron los indígenas de entonces es pedir tierras para ellos, educación para sus hijos y el libre tránsito en el territorio nacional, que antes no era permitido para los indios. Pero sin embargo se quedó también truncado, y llegó la revolución del 56 y consiguientemente con el Código de 1955. El Código de 1955, si bien universalizaba la educación a nivel nacional, pero seguía excluyendo, seguía marginando a los pueblos indígenas originarios, porque esa educación era integradora. Decía, hay que integrar a los indios, hay que integrar a los campesinos a la sociedad boliviana. ¿Y qué era la sociedad boliviana? La sociedad boliviana eran los criollos, los mestizos, los que vivíamos en la ciudad o los que vivían en la ciudad. Esa era la sociedad boliviana. Porque hasta 1994 el indígena no era reconocido constitucionalmente como ciudadano, si lo revisamos las demás constituciones que teníamos. Entonces, con esas características, 1955 se expandió la educación, se universalizó la educación, pero el pueblo indígena, el pueblo originario, seguía plasmado, seguía aplastado, sin que su lengua, sin que su cosmovisión, sin que toda su forma de vida sea tomado en cuenta en la escuela. La escuela era absolutamente castellanizante, la escuela era absolutamente homogeneizante culturalmente. Todo lo que era la cultura occidental, como lo llamamos, eso valía para la educación, el resto no era, absolutamente. Habían instrucciones prohibiendo el uso del manejo de nuestras lenguas originarias. Si alguien tiene el Código del 55, léanlo, el artículo 115, cómo prohibía el uso de nuestras lenguas originarias en las escuelas estatales. Hemos traspasado, hemos transcurrido todo el proceso de las dictaduras militares, que ahí se presentaron algunos aspectos, algunos chispazos de lo que era educación para los pueblos indígenas, con algunos convenios internacionales, pero con un modelo de educación no de desarrollo ni permanencia, sino solo de transición. Las lenguas originarias, las culturas originarias, eran usadas solamente como estribos hasta subir al caballo, y de ahí se iba nomás el caballo y nuevamente nuestras lenguas y culturas se quedaban rezagados. Esa época en que las dictaduras hicieron algunos convenios con instancias financieras internacionales para hacer educación en las lenguas originarias. Llega en 1982 y 83, donde es un hito, donde dejamos las dictaduras e ingresamos o recuperamos a nuestro sistema democrático. Ahí aparece por primera vez las organizaciones sociales, la CCCD, la COP, la CTUB, la APG, la CIDOB. Todos decimos por qué estamos en este tipo de educación. Entonces empieza a gestar algunas propuestas educativas. Y como propuestas educativas se concretaron en algunos proyectos educativos, pero no con el apoyo del gobierno ni del Estado, que debería de ser, porque para eso es el Estado y el gobierno. Sin embargo, la cooperación internacional es la que nos ha apoyado en este proceso de desarrollo de nuestras lenguas y culturas originarias. ¿Cómo no vamos a recordar a UNICEF con el programa de Senaleb? ¿Cómo no vamos a recordar a la GTZ alemana con el programa de formación docente, de IBIS Dinamarca en pueblos urbanos en Sucre, Potosí, y muchas instituciones que nos apoyaron? Y ahí se caracteriza en 1980 por esas acciones de propuestas y proyectos educativos. Llegamos a los años del 90, ahí sí todas las propuestas educativas y proyectos educativos de los pueblos ingresan a la política estatal. La ley 1565, aunque muchos digan que es neoliberal o lo que sea, es una de las instancias que ha tomado con seriedad y en forma muy clara
que la educación debe ser intercultural, además bilingüe. Pasamos los años de la reforma educativa, llegamos al 2006, 2007, donde hay un vacío jurídico en cuanto a la educación, pero aparece ahí la 070 que actualmente estamos viviendo. Tiene muchas bondades, pero también tiene muchos extremismos, tal vez podemos decir, pero sí, la educación de los pueblos indígenas originarios en cuanto a su lengua y a su cosmovisión ha recorrido todos estos años. O sea, podemos decir que sí, verdaderamente esto es política de Estado, no es política de gobierno, ni es regalo de nadie, es producto de las conquistas de los propios pueblos indígenas originarios. Hemos pasado el año del diseño de los pueblos indígenas originarios, hemos pasado el acuerdo 169 de la OIT, o sea, tantas normas nacionales e internacionales que nos avalan y que ahora hemos llegado al Año Internacional de las Lenguas Indígenas Originarias. Por eso es importante que en estos contextos en los que estamos reunidos tenemos que hacer una reflexión, que nuestra educación no puede ser única simplemente cultural y lingüísticamente, tiene que ser diversa. Los currículums tienen que ser diversificados sí o sí, pero para eso los profesores tenemos que estar con las competencias y con las capacidades necesarias como para hacer una educación, que no haya estancamientos, porque hasta ahora hemos hecho muchos avances, pero ahora estamos viendo con mucha preocupación que en las escuelas esos avances que teníamos están de alguna manera estancadas. Los profesores de lenguajes que están destinados para abordar los temas de la enseñanza y aprendizaje de las lenguas solamente se están abocando a lo que es castellano y no a las lenguas originarias, mucho menos a las lenguas extranjeras. Entonces, este Año Internacional de las Lenguas Originarias nos tiene que movilizar, por eso creo que hay muchas actividades que se están desarrollando. Mañana empieza en Santa Cruz el primer encuentro Sur-Sur, se llama, donde se van a conformar los lineamientos para la organización del Instituto Iberoamericano de Lenguas Originarias Indígenas. Entonces todos nosotros como sociedad civil vamos a estar presentes allá, dando los lineamientos, dando algunos indicadores por los cuales que esta institución no se convierta en una institución más, sino tiene que ser una institución que genere el rescate, la revaloración y el desarrollo de nuestras lenguas indígenas originarias, al igual que la lengua castellana. No se trata de sobreponer a la lengua castellana, sino un niño o una niña cuando aprende una lengua originaria está también desarrollando su castellano, porque nuestro castellano en Bolivia es un castellano coloquial, es un castellano motoso, interferido. ¿Por qué? Porque precisamente hay contactos de lenguas que no podemos controlarlos. Pero sí, ahora ya debemos hacerlo de esa manera para que tanto las lenguas originarias o la lengua castellana o la extranjera vayan por su propio rumbo, con sus propias características que como lenguas tienen. Entonces reitero yo mis reconocimientos y agradecimientos a nombre de la campaña por esta presencia y por las reflexiones que vamos a hacer en estos días. Muchísimas gracias. Con esto inauguramos todo lo que es la Semana de Acción Mundial por el Derecho a la Educación. Gracias. Bien, ahora sí iniciamos el primer foro, instalamos la primera mesa, panorama sobre educación de calidad, financiamiento y participación social en las políticas educativas, que vamos a invitar y a entregarle la posta de moderación a Tania Nava, que es una compañera, activista, feminista de muchos años, abogada reconocida, que ha tenido también cargos públicos muy importantes, dirigido, ¿no?, la dirección de género del gobierno municipal de La Paz, y actualmente es la directora ejecutiva de Católicas por Derecho a Decidir, que es una institución aliada, ¿no?, a nivel internacional y que tenemos una agenda muy amplia en derechos. Muchas gracias, Tania. Ahora sí, te entrego. Muy buenos días a todas y todos quienes nos acompañan en el marco de las acciones que tiene esta Semana de Acción por el Derecho a la Educación. Felicidades siempre a la campaña. Creo que es una de las actividades más reconocidas a nivel nacional, que trata de uno de los derechos más importantes y que nos ayuda también a fortalecer esta lógica, este entendimiento
de lo que establece la doctrina de los derechos humanos y que tiene referencia a esta interconexión de derechos, ¿no? Todos importantes, todos necesarios para llevar adelante una vida digna. Me voy a permitir iniciar justo esta mesa, la primera mesa de debate que tiene que ver sobre el panorama, sobre la educación de calidad, financiamiento y participación social en las políticas educativas, y para ello voy a pedir que vengan a la mesa y me acompañen a nuestro primer expositor, que es el señor Bernor Muñoz. Adelante, por favor, él nos visita desde Costa Rica. Posteriormente a Miguel Marca, un aplauso, por favor. Al señor Miguel Marca, que es integrante, es directivo de la campaña boliviana por el derecho a la educación. A Ernesto Yáñez, de la UNESCO. Y a la señora Marta Lanza, del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales. Bueno, la modalidad que se ha definido utilizar en los paneles es escuchar a nuestros expositores atentamente durante 20 minutos. Les pedimos que por favor los celulares o los apaguen o pongan en modalidad de silencio. Luego de la exposición de los 4 panelistas, vamos a abrir un espacio de debate para que ustedes puedan dar a conocer sus preguntas o propuestas o algún comentario que sea relevante acerca del tema específico de este taller. Entonces, para ya dar inicio a este panel, voy a presentar al señor Bernor Muñoz. Decía que él es director de políticas de la campaña mundial por el derecho a la educación. Nos visita desde la ciudad de San José, Costa Rica. Es un intelectual y activista costarricense, defensor de derechos humanos. Ha desarrollado una trayectoria interdisciplinaria que abarca la educación, la investigación, las artes y la literatura, que se le ha reconocido con el Premio Nacional de Cuento de su país. En agosto de 2004 fue nombrado relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, cargo que desempeñó hasta julio de 2010. Ha publicado 13 libros de ensayo, poesía y narrativa. Entonces es un verdadero honor contar hoy con el señor Muñoz, a quien le pedimos pueda iniciar su exposición bajo el tema que justamente lleva el tema central de toda la mesa, que es panorama sobre la educación de calidad, financiamiento y participación social en las políticas educativas. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias, Tania, por tu generosa presentación. Siempre es un enorme gusto compartir con las colegas y los colegas de Bolivia, y un motivo de alegría regresar a La Paz. Aquí estamos luchando contra el soroche, pero con buen ánimo. Tomando en cuenta la limitación del tiempo, yo voy a concentrarme en cuatro temas, en 4 puntos, sobre los cuales voy a intentar ofrecer algunas reflexiones que nos permitirían después compartir con las colegas y los colegas de la mesa y por supuesto con todos ustedes. Entonces me interesaría elaborar algunas reflexiones en materia de marco normativo del derecho a la educación y lo que yo veo que ha estado sucediendo en relación con la puesta en práctica, digamos, de los principios jurídicos que rigen el tema. Luego quisiera hacer algunas reflexiones sobre la cuestión más central que hago,
voy a hacer algunas reflexiones sobre la cuestión más central para la región, que son los temas de la desigualdad y la inequidad. Luego intentaré también hacer unos breves comentarios sobre la cuestión de los contenidos de la educación, la noción de calidad, y finalmente algunas ideas sobre los retos para las organizaciones de la sociedad civil, de manera tal que estos nudos, como así me lo pidieron, podrían ofrecer algunas posibilidades de diálogo que nos permita profundizar y conocer un poco más de cerca el contexto boliviano. Bueno, el derecho a la educación. La educación es evidentemente un derecho humano fundamental que tienen todas las personas. Y hago hincapié en esta idea de todas las personas, porque como bien explicaba Mercedes, comienza con el nacimiento y termina con la muerte, ¿no? Sin embargo, es un derecho que se ha, digamos, restringido en la práctica únicamente a ciertos grupos poblacionales. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la educación en la primera infancia, y este es un tema que por la tarde podemos profundizar, entramos en una zona de peligro precisamente para los titulares de este derecho, que son los chicos y chicas más pequeños, a quienes no se les ofrece una respuesta ni sistémica ni sistemática para que puedan disfrutar de este derecho. Y evidentemente las personas adultas y adultos mayores, pues históricamente se les relega también del disfrute de este derecho, de manera tal que ese concepto, ese principio contenido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en una serie de instrumentos del derecho internacional, no deja de ser retórico. Es decir, hay un abismo entre la retórica jurídica y la práctica concreta en nuestros países. Aún así, el derecho humano a la educación es, digo yo, el más universal de los derechos. Y suele ser incluso, desde el punto de vista formal, más universal aún que el derecho a la vida. Esto parece raro y parece fuerte, pero si consideramos que alrededor de 90 constituciones en el mundo contemplan la pena de muerte, vamos a entender que es un derecho, digamos, relativizado de alguna manera. Sin embargo, es difícil encontrar una sola constitución en el mundo que no se refiere a la educación. Y es muy difícil encontrar marcos jurídicos domésticos, nacionales e internacionales, en los que la educación no figure como un derecho fundamental, como un derecho básico. Entonces, bueno, el derecho a la educación ha tenido un desarrollo fuerte desde el punto de vista normativo en los últimos años. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es un instrumento de derecho internacional muy importante, ofrece pistas para digamos, entender que el derecho a la educación no se refiere únicamente al acceso que pueden tener las personas a las oportunidades educativas, sino que se refiere a una serie de obligaciones concretas que los estados tienen en materia educativa, que van más allá del acceso. Entonces, estas obligaciones tienen que ver con la necesidad de que los gobiernos y que los estados ofrezcan el financiamiento adecuado, ofrezcan la infraestructura adecuada, capaciten los maestros y maestras que los sistemas educativos tienen, y eso es parte de las obligaciones centrales que tienen los estados. Y si hablamos de financiamiento, tenemos que recordar que este financiamiento debe ser suficiente para cubrir las necesidades educativas. Esto es un tema complicado, porque la pregunta que sigue es ¿cuánto es suficiente? Y bueno, buscar un estándar siempre es arriesgado, pero de alguna manera es también necesario para que los estados puedan orientar su política pública en materia de educación. Y ese estándar recomienda al menos un 6% del Producto Interno Bruto. Es decir, los países deben destinar al menos un 6% del Producto Interno Bruto para la educación. Claro, aquí por supuesto encontramos otros problemas, porque un 6% del Producto Interno Bruto en Haití no es nada.
y un 6%. En Suecia es muchísimo, ¿no? Entonces, no deja de ser truculento y entonces lo que hemos venido insistiendo es que en realidad los estados deben destinar, como bien lo dice el pacto que mencioné, el pacto internacional, deben destinar el máximo de los recursos posibles para la educación, para solventar las necesidades de sus pueblos. Ese mismo marco jurídico establece que la dotación financiera para la educación debe ser progresiva. Esto quiere decir que el presupuesto educativo debe crecer año con año, debe diversificarse de manera tal que pueda cubrir poblaciones que han sido, las necesidades de las poblaciones que han sido históricamente discriminadas, y debe además contar con la supervisión necesaria por parte del mismo Estado y por parte de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, esta es esos son un conjunto de obligaciones que tiene el Estado. Otro conjunto de obligaciones tiene que ver con la necesidad de garantizar el acceso. No solamente el acceso físico, sino también el acceso económico, es decir, que las familias que viven en situación de pobreza realmente tengan el apoyo necesario para enviar a sus hijos e hijas a la escuela, ¿no? Esa es otra serie de obligaciones que tiene el Estado de acuerdo con el pacto internacional y con el marco jurídico internacional, pero no se acaban allí. El Estado tiene la obligación también de que la actividad escolar, la actividad educativa en general, se adapte a las necesidades de las personas. Es decir, el Estado, el servicio educativo, que es una fea palabra, pero para que se entienda mejor, debe adaptarse a los contextos culturales, debe adaptarse a las características de los niños, niñas y adolescentes y debe adaptarse a las lenguas que hablan las personas. Este es otro conjunto de obligaciones que tiene el Estado y finalmente el Estado está también obligado a garantizar que la educación que se ofrece sea de calidad. La pregunta siguiente es ¿qué entendemos por calidad? Y eso es una cuestión a la que me voy a referir más adelante. Pero de todas maneras el Estado tiene que garantizar que la educación sea por lo menos pertinente y por lo menos relevante, ¿no? Que diga algo a los chicos, porque una de las quejas que hemos encontrado en el continente de parte de los estudiantes, especialmente adolescentes, es que la educación les resulta patéticamente aburrida. Patéticamente aburrida porque los conocimientos que se pueden construir no les dicen nada para su cotidianidad, no les dicen nada para sus necesidades y sus derechos. Este marco de obligaciones, específicamente relacionados con el financiamiento, está en problemas porque la región en su conjunto no ha llegado a cumplir el estándar mínimo del 6% del Producto Interno Bruto. Algunos países sí lo han hecho, pero otros están muy por debajo de este rasero, destinando entre un 2 y un 3% del Producto Interno Bruto, países como Guatemala, por ejemplo, como República Dominicana y como México. Y esto es muy grave, no solamente porque el Estado incumple sus obligaciones, sino porque el espacio que deja el Estado sin cubrir, el espacio en descubierto, es llenado por procesos de privatización y por parte de empresas privadas que se aprovechan de esos vacíos para vender la educación como se vende cualquier otro producto. Esto tiene un embate dramático en el caso de la educación preescolar y supongo que Mercedes lo analizará después, pero también tiene un impacto importantísimo en el ámbito de la educación secundaria, universitaria. Un país como Costa Rica, mi país de 4 millones de habitantes, imagínense, existen 5 universidades públicas y 67 universidades privadas, muchas de las cuales funcionan en garajes, en instalaciones que no cumplen con el mínimo requerimiento,
y que por supuesto padres y madres de familia son obligados a enviar a sus hijos e hijas allí sencillamente porque no tienen cabida en la educación pública superior. Entonces, esto es una cosa que tiene que llevarnos a reflexión. Finalmente, en este primer punto del marco jurídico, tendríamos que destacar además el hecho de que las obligaciones legales contenidas en las leyes internacionales, pero también en las leyes domésticas, son interpretadas de manera muy relajada y de manera muy reductivista. De manera tal que aquellos principios que buscan garantizar oportunidades educativas son entendidas por el Estado muchas veces y por los gobiernos no como obligaciones concretas, sino como meras sugerencias. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la obligación y la necesidad de ofrecer educación sexual integral, los estados tienen el tupé, los gobiernos tienen el tupé de decir que no lo hacen por razones tan diversas como que van desde una concepción errónea de la igualdad de género, por razones de ideología de género, o alegando que se trata de potestades reservadas únicamente para las familias, ¿no? Sin considerar que se trata de una obligación relacionada directamente con los contenidos de la educación y con la necesidad de que la educación busque dignificar y emancipar la vida de los pueblos. Este contenido y esta visión reduccionista ha sido sumamente problemática y voy a hacer algunas reflexiones cuando veamos el tema de los contenidos de la educación. El principal problema que tiene la región en su conjunto es el problema de la desigualdad y la inequidad, ¿no? América Latina es la región más desigual del mundo y esta situación impacta directamente en la educación. De modo que podríamos fácilmente decir que las condiciones de inequidad y de desigualdad en América Latina tienen rostros claramente identificables en los pueblos indígenas, en las niñas y en las adolescentes y en las personas con discapacidad. Seguimos viendo cómo los pueblos pobres continúan recibiendo una educación empobrecida. Estas condiciones empeoran la situación de los pueblos indígenas. Sabemos que 8 de cada 10 indígenas en América Latina viven en situación de precariedad educativa, sean que estén excluidos completamente de las oportunidades educativas o sean que reciban una educación que no responde a sus necesidades y a sus derechos, y que para empezar ni siquiera es una educación que se ofrezca en sus propios idiomas. Las personas con discapacidad es un grupo poblacional que ha sido históricamente discriminado. Si bien es cierto, en los últimos años se han hecho esfuerzos para incorporarles en el marco de educación regular, esos esfuerzos no son ni de lejos suficientes. Yo quiero rendir tributo a las personas con discapacidad y a sus familiares, porque gracias a sus luchas históricas, a sus luchas concretas, el concepto de educación inclusiva ha ido incluso más allá de las personas con discapacidad y se ha entendido como un principio que opera y que atraviesa la totalidad del marco jurídico y la totalidad de los sistemas educativos. De modo que cuando hablamos de educación inclusiva no nos referimos únicamente a la necesidad de que el Estado responda a los derechos de las personas con discapacidad, sino también a la obligación que tiene el Estado de ofrecer sistemas educativos en los que quepan todas las personas, en los que todas las personas puedan tener oportunidades de participación en el mismo sistema. La educación inclusiva entonces no es una modalidad, no es una moda, es una orientación política e ideológica que nos hace recordar que la política pública en materia de educación no puede ser neutra. Tiene que ser una política pública dirigida a atender las necesidades de las personas y los pueblos que han sido históricamente excluidos.
tiene que tener una orientación hacia la inclusión y hacia la ejecución de acciones afirmativas que permitan que esas personas que han sido históricamente excluidas puedan tener oportunidades. Estas limitaciones, por supuesto, se encuentran enmarcadas en un marco de exclusión, en un marco de violencia y de discriminación mayor, que es el marco patriarcal. Recordaremos que el patriarcalismo no es únicamente una identificación de exclusión en sí mismo, es una ideología que hace pensar que hay personas que tienen más derechos que otras, ¿no? Si bien parte de la, digamos, opresión primaria de hombres contra mujeres va incluso mucho más allá de eso, de manera tal que cuando hablamos de políticas que restringen la participación de niños y niñas en la toma de decisiones, estamos hablando de políticas patriarcales. El patriarcalismo entonces ha definido un modelo de sociedad, ha definido un modelo de Estado y ha definido un modelo de educación también. Y ha definido estos modelos a partir de la consideración de que hay personas que tienen privilegios y hay personas que están subordinadas a esos privilegios. Tenemos la obligación, por lo tanto, de romper con ese marco patriarcal, y uno de los recursos educativos con los que podemos contar es precisamente la posibilidad de desarrollar una educación sexual integral. La educación sexual integral no únicamente tiene que ver, va mucho más allá de los aspectos meramente biológicos, como sabemos, y tiene la misión de combatir las concepciones de poder en las relaciones entre estudiantes y adultos y personas adultas, y tiene por supuesto la necesidad de combatir unos estilos de masculinidad tóxica que conducen invariablemente a la violencia. Entonces, el marco de violencias entre pares que es tan frecuente en los sistemas educativos, en los sistemas escolares, puede ser atendido, puede ser reorientado a través de una política de educación sexual integral que ofrezca mayores recursos a nuestros estudiantes y a nuestros docentes. Este marco de desigualdad y de exclusión no solamente se expresa en la organización de los sistemas educativos, sino que se expresa también en la currícula. Los contenidos curriculares son parte fundamental y son tema de interés del derecho a la educación. Este marco patriarcal ha además subordinado la educación a intereses económicos, estableciendo una suerte de racionalidad instrumental en la definición del currículum, en el que la preparación de los estudiantes para el mundo del trabajo ha tenido prevalencia sobre la emancipación y sobre la liberación del miedo y sobre la construcción de relaciones que dignifiquen la vida y que hagan felices a las personas. Recordemos que para reconducir la educación hacia los propósitos de los derechos humanos no solamente requiere de un examen de los contenidos curriculares, sino también requiere de un esfuerzo por transformar la escuela como institución. Recordemos que los sistemas educativos son relativamente recientes en la historia de la humanidad. La educación es muy antigua, pero el sistema educativo es hijo de la modernidad industrial y fue creado precisamente para estandarizar, para disciplinar la mano de obra del mercado. Entonces, este modelo educativo ha determinado la existencia de un currículum escolar también subordinado a esos principios reduccionistas. Y esto lleva también a excluir a la población de adultos y a negarles oportunidades para su vida. Hay 740 millones de adultos y adultas sin oportunidades educativas. Pueden ustedes decir, ¿ha habido avances en materia de educación en el mundo y en el acceso? Sí, por supuesto que ha habido avances, en eso no lo negamos. Hay más gente educada actualmente,
Sí, pero nunca antes tanta gente educada había matado a tantas otras. Entonces, bueno, la pregunta que sigue, que prevalece es: ¿educación para qué? ¿Para qué queremos la educación? ¿Para qué sirve? Privarla del contenido emancipador, de su fuerza emancipadora, de su fuerza dignificadora, es condenarnos a repetir los mismos errores y repetir los mismos esquemas de violencia. Disculpe que vaya tan rápido, porque el tiempo es... Ya me pasaron aquí la tarjeta amarilla. Bueno, voy a terminar con una última reflexión. ¿Qué podemos hacer y qué estamos haciendo desde la sociedad civil? El trabajo de la campaña boliviana por el derecho a la educación es un trabajo pionero. Es quizás de los colectivos regionales que con mayor eficiencia y que con mayor tino ha aglutinado un trabajo a favor del derecho a la educación. Por eso yo le agradezco a la campaña boliviana que organice este tipo de actividades. Por supuesto que me invite para compartir con ustedes, pero también me parece que la campaña boliviana y los otros colectivos regionales pueden ser un buen entorno de reflexión acerca del rol de las organizaciones de la sociedad civil. Y en este sentido yo quiero hacer tres observaciones rápidas. Me parece que tenemos que tener cuidado con el riesgo de ONGizar los movimientos de la sociedad civil. Sí, las ONGs tienen que mantenerse vinculadas a los movimientos populares y a los movimientos comunitarios. Y esto es un riesgo que tenemos, porque quizás no es el caso de Bolivia, pero yo he visto muchos casos en otros países en donde las organizaciones de la sociedad civil son como fines en sí mismos, son como organizaciones de gente muy interesada, con mucha sensibilidad, pero que ha perdido toda vinculación a sus contextos comunitarios. Entonces, ojo que esto es una llamada de atención. Y esta es una situación ligada con el otro riesgo. Y el otro riesgo es que subordinemos a las organizaciones de la sociedad civil a las voluntades de los donantes. Porque en muchos casos las organizaciones, con tal de obtener recursos, pues hacen lo que el donante dice. Y por supuesto, esto es un albur, porque podemos tener donantes muy bien intencionados, pero podemos tener otros que tienen una agenda política claramente establecida, que no necesariamente coincide no con las prioridades de las organizaciones, sino con las prioridades de la sociedad civil, que no es lo mismo. Entonces, caer en la trampa de obedecer al donante es caer en la trampa del neocolonialismo también. Y esta idea de que como no hay dinero no podemos trabajar es muy problemática. Es decir, los recursos se necesitan, pero ¿hasta dónde se necesitan? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Hasta dónde los recursos comunitarios deben ponerse en marcha sin necesidad de obedecer los mandatos del norte, porque la mayoría de los donantes son del norte? Es una cuestión que tendríamos que debatir. Y esto finalmente nos trae el riesgo de considerar a las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, como un ámbito de empleo. Entonces, hay países como Haití, por ejemplo, en donde el mundo de las ONGs es un mundo del empleador, y la gente está vinculada a las ONGs porque hay trabajo. Estoy exagerando, ¿verdad? O sea, no quiero decir ni de lejos que el trabajo de las ONGs no es importante ni necesario, ni estoy negando los impactos que hemos logrado. Estoy señalando los riesgos que existen de manera tal que podamos reconducirlos oportunamente. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a Vernon Muñoz. Reflexiones muy importantes para entender en realidad el alcance y el contenido de lo que es el derecho a la educación.